Qué pena, Francisco, buenos días. Buenos días. Ya encontraron al dueño. Ah, bueno. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No tener estas limitaciones. Mire, si el sacerdote de tu parroquia alarga la Eucaristía a 1 hora, a 40 minutos, las mismas viejas camanduleras muchas veces, que son amigas de los obispos, los llaman, o el arzobispo los llaman, le ponen la queja del sacerdote que está alargando mucho la Eucaristía. ¿Y sabe qué hace el obispo? Hasta lo suspende. Le llama la atención y le dice que le merme al volumen. Cuando el sacerdote se para frente a la multitud y les habla sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre las violaciones, sobre el adulterio, sobre todo lo malo que hacemos en la tierra, sobre el lesbianismo, el homosexualismo, ¿sabe qué hacen? Se quejan a la curia, llaman al sacerdote y hasta lo suspenden. El sacerdote no tiene ni siquiera la culpa de lo que está sucediendo, porque el sacerdote, así se ofenda, es un ciego y está siendo guiado por los ciegos que están de alto rango sobre él. ¿Y por qué les dice usted ciegos? Porque ya me di cuenta en verdad que la luz vino a ellos y ellos la despreciaron. No es que yo haya venido a liderar la iglesia, pero yo no fui enviado a ustedes. Yo no venía a pararme en esta puerta, como hoy me paro, a hablarles a ustedes de Dios. Yo no venía a eso. Jesús tampoco vino a hacer lo que hizo cuando vino al mundo. Porque por si ustedes no sabían, Jesús también venía para lo mismo. Venía para ir ante los doctores de ley y sacerdotes a decirles: lo que están haciendo no está bien. Tienen que cambiar las enseñanzas que están dando. Mire que ustedes están diente por diente y ojo por ojo. Mas yo vengo a cambiar el diente por ojo, el diente por diente y el ojo por ojo, por el amar y el perdonar. Jesús no venía a nosotros. Por si no sabían, Jesús no venía a nosotros. Jesús venía era ante los sacerdotes y doctores de ley a decirles que la ley de Moisés había que perfeccionarla, porque los hombres le habían puesto puntos y jotas a la ley que Dios le entregó a Moisés, porque habían violentado la ley que se le dio a Moisés, porque la Torá la está violentada. ¿Ustedes no creen que la Torá está violentada? Sí. Yo sé que los musulmanes van a levantar contra mí y me van a mandar hasta matar y violentar contra mí. Pero esta es la verdad del Dios Altísimo. ¿O ustedes no creen que esta es la verdad del Dios Altísimo? Sí, Señor. Dígame por qué le tocó a Jesús de Nazaret venir al mundo. Dígame por qué le tocó a Jesús venir al mundo. Dígame, Él no es Dios. ¿Y por qué le tocó a Él dejar su trono, su gloria y sus vestiduras celestiales en lo alto para venir a este mundo como cordero? A que ustedes lo asesinaran y yo lo asesinara. A que ustedes derramaran su sangre y yo derramara su sangre. ¿Por qué le tocó a Él sacrificarse por nosotros? Díganme por qué. Por amor a nosotros. Por amor. Es lo primero. Pero hay otro significado del sacrificio de Jesús. Porque las enseñanzas que estábamos llevando los humanos a la práctica no eran las del Padre. Y lo que estábamos haciendo en la tierra no era lo que el Padre quería que hiciéramos, como está pasando en este tiempo. ¿Cómo es que esta hermosa mujer comete adulterio y yo me voy a reunir con todos los demás hombres junto con su esposo a apedrearla? Pero al que adulteró con ella lo dejó libre, y el que adulteró con ella está con piedra en mano para adulterarla. Eso se llama injusto o justo. Injusto. Y eso se llama justicia o injusticia. Injusticia. Dígame, yo soy un juez y vivo todo trabado. Consumo perico, cocaína, heroína, toda esa basura de drogas que hay en la tierra que no sé ni los nombres de ellas. Pero me mantengo en ese caminar.
Y hoy me traen a esta mujer drogadicta para que yo la juzgue y le dé condenación a la cárcel por drogadicta. ¿Con qué cara le doy yo un juicio a esa mujer si yo soy igual que ella? ¿Eso estará bien? No, mal. Dígame, yo soy ladrón. Y hoy un ladrón me roba y yo voy y lo busco y lo mato porque me robó. ¿Cometí injusticia o justicia? Injusticia. Hoy un ladrón me roba y yo busco a ese ladrón. Le quito lo que me robó y quito lo que él también tenía. Justo o injusto yo. Por eso el juicio hay que dejarlo en manos de un ser que es justo. Por eso nosotros no fuimos enviados a juzgar a nadie. Por ello no estoy juzgando a los sacerdotes. Pero los sacerdotes andan equivocados. Porque los sacerdotes volvieron a coger las enseñanzas de los antiguos tiempos. Y volvieron a coger las costumbres de los antiguos tiempos y aumentadamente. ¿O no creen que aumentadamente? Sí. Mire, ¿desde cuándo está el purgatorio entre los hombres? ¿Desde cuándo? ¿Cómo que desde nunca? Sí. No pueden decir que no. A ustedes se les viene enseñando un purgatorio hace mucho tiempo, de generación en generación. ¿Ustedes sabían del purgatorio o no? Pero miremos en ascendencia. Cuando vino la enseñanza del tal purgatorio, ¿cuánto hace que los hombres descubrieron ese tal purgatorio? Y en verdad yo les digo una cosa. ¿Ustedes sí creen que Jesús es la verdad? Sí, Señor. ¿Y ustedes sí creen que Jesús es la vida? Sí, Señor. Y es la resurrección del mundo. Sí, Señor. Y es el camino a seguir para poder ir al Padre. ¿Sí creen esas cosas? Así es. Y entonces, ¿dónde está la enseñanza de Jesús? De Jesús, cuidado, de Jesús, sobre un purgatorio. Por eso yo no le creo, sino al que es maestro. Es que esta mujer es discípula de Jesús. Qué bueno que tengamos una discípula del maestro. Pero si esta discípula está haciendo cosas contrarias a las que Jesús mandó a hacer, ¿qué clase de discípula es? No, falsa. ¿Sí le debo de obedecer? No. ¿Sí le debo de creer? No. ¿Sí le debo de seguir? ¿Sí No. ya las enseñanzas de ella, la vida, la práctica? No. Pues no, mi hermano. Por eso si esta mujer hoy viene a mi casa y me dice, yo soy pastora, yo hoy mismo le digo, venga, ¿usted es pastora de quién? Ah, no, yo soy pastora de Dios. Dios me dio a saber su palabra. Venga, Dios se la dio a saber. Usted leyó las escrituras para aprender los salmos, la palabra de los profetas, los hechos de los apóstoles, para podérsela recordar al pueblo. Usted es pastora porque Dios la puso de pastora. Dios le dio ese título, usted se está dando ese título. O a usted ese título se lo está dando un hombre. Imaginen que esto no me lo hubiera enseñado a mí el Señor, sino que a mí se me vino la idea. Voy a hablarle a la gente de Dios. ¿Se imaginan cuántas mentiras y engaños les hablaría yo aquí a cada día? Ay, María. Porque ¿qué tenemos los hombres en los labios? Palabras soeces, de doble sentido y engaño. Cuando no llamamos a Dios en la mente, en el corazón, ¿o no es verdad? Así es. O dígame qué hombre que no lleve a Dios en la mente, en el corazón, les puede hablar a usted la verdad. Y si Dios no me llama a mí, sino que yo me estoy haciendo el llamado, o me hice el llamado, dígame, ¿qué palabra Dios va a tener en mis labios para hablarles a ustedes? Si Pedro no se hubiera parado, si Jesús, perdón, no se hubiera parado ante Pedro y le hubiera dicho, Pedro, ven a mí, camina conmigo, deja de ser un pescador de peces y ven conmigo, camina a mi mano y vamos a buscar almas para el cielo. ¿Qué almas se hubiera podido buscar Pedro? Pedro hubiera terminado su vida siendo el mismo pescador de peces, esperando que hubiera abundancia de peces en las aguas, para él poder salir en su barca con su red y atrapar peces para obtener ¿qué? Bienestar. Por eso, ¿qué nos sucede a nosotros? Tenemos que corregirnos. Tenemos que tener una entrega más grande para con Dios a cada hermoso día y no dejarnos llevar esas enseñanzas que los hombres nos están dando a la vida, a la práctica. No dejarnos guiar de hombres, mejor dicho, porque Jesús no me mandó a que a mí me guíen los hombres, ni me mandó a guiar hombres.
Jesús me mandó solo a recordarle a los hombres que Él existe y que nosotros tenemos que volver a Él en mansedumbre y en humildad y tener una verdadera entrega para con Él de alma, vida y corazón. Mas hoy veo, seguimos hombres. ¿Qué le pasa al sacerdote? Está siguiendo a un hombre. Vayan cada 8 días a la Eucaristía, por favor. Y como tarea, anoten el texto bíblico el cual habla hoy en esta fecha. Cada que vaya a la Eucaristía, anote el texto bíblico que le predicó el sacerdote cada 8 días. Y vaya dentro de un año, mira que va lo mismo. Van seriados y no se salen de ahí, porque están guiados por otro hombre. Porque por si ustedes no sabían, el evangelio que a nosotros nos predican en este tiempo, otro hombre se sienta a mirar la escritura y a decirle a los otros, les mandan el papelito que tienen que predicar. Y vaya el sacerdote, sálgase de lo que él le mandó a que dijera. Vaya, sálgase. Mira que mismo es llamado de atención. Suspensión quizás hasta de 30 días los han suspendido por predicar la verdad. Ustedes porque no conocen la verdad. Entonces el sacerdote a veces no tiene la culpa de que no invite a las mujeres a no adulterar. Porque ¿sabe qué le pasó a los sacerdotes de la tierra? Y yo soy católico, pero hablo esta verdad. ¿Qué le pasó a nuestro sacerdocio? Nuestro sacerdocio se le olvidó la enseñanza del que es maestro. ¿Qué dijo Jesús? Es mejor caminar y tener 5 de fe a mi lado que 500 hipócritas de poca fe. ¿Lo dijo Jesús o no? Sí, señor. ¿Yo por qué hablo en tanta libertad? Porque yo de usted no recibo nada. Porque si alguno de ustedes me dará a mí algo, yo le digo, venga, me cara mendigo. Vaya a darle eso a los necesitados, porque es que yo tengo trabajo. Yo termino de predicar y salgo a trabajar. Yo tengo donde ir a ganar el pan con el sudor de mi frente. Yo no predico por dinero. Yo no predico buscando que ustedes me regalen autos o propiedades como lo hacen los hipócritas de la tierra. Porque si yo aquí predico por dinero, ya de ustedes recibe la paga. Y en el reino de los cielos, yo no voy a recibir nada. Porque si ustedes me dieron paga a mí en este mundo, díganme qué paga me va a dar el Señor. Mi Padre es justo, pero a nosotros, como obreros de su viñedo, Él nunca nos da doble paga. Él nos da una paga aumentada, demasiado grande, pero nunca nos va a dar doble paga. Y si nosotros de la tierra, de los de la tierra recibimos paga, que nos demos por bienaventurados, porque ya tuvimos paga en este mundo y en el reino de los cielos no vamos a recibir nada. ¿Ustedes por qué creen que los sacerdotes andan con diferencia conmigo? ¿Por qué andan con diferencia para conmigo? Aquí yo les recuerdo a ustedes los mandamientos. Aquí yo les hablo del evangelio. Aquí yo les hablo de la palabra de los profetas. Aquí yo les digo que a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Y más ellos se atreven a decir que yo soy de Satanás. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece esto? Ciegos. Yo invito a la mujer, séle fiel a tu esposo. Y si usted me dice que no es casada con ese hombre, yo le digo, o te separas o te casas porque no te condenas. Te estoy invitando a lo malo, a lo bueno. A lo bueno. Satanás en verdad vendría a decirles a ustedes, cumplan los mandamientos. No, ese maldito no. Satanás vendría a decirles a ustedes, amen al Señor vuestro Dios por sobre todas las cosas y doblen de rodillas ante Él. No. Satanás vendría a eso. Y Satanás se doblaría a rodillas como yo me doblo frente a ustedes. No para ustedes, pero frente a ustedes me doblo de rodillas a clamarle a Dios y a pedirle a Dios que nos bendiga como bendijo a Abraham. Si Satanás está haciendo esto, entonces Satanás ya acabó la guerra que tenía contra Dios. Mas hoy les digo, ese puerco no ha acabado la guerra y no la acabará hasta que mi Padre no ponga sus pies sobre la cabeza de ese maldito y polvo lo vuelva, porque polvo es. Y para eso vinimos, a perseguirlos a ustedes, a prepararlos para que no caigan en las redes de ese maldito.
Porque ese maldito quiere la condenación del pueblo de Dios. Y por eso nos tiene divididos en religiones, en creencias vanas que a ninguno nos van a hallar al cielo. ¿Usted cree que el pastor es evangélico porque es pastor? Porque Dios lo llamó a ser pastor. Porque Satanás puso las partículas de él en ese, para que haga división. Porque Satanás es astuto en el engaño. Pero hasta la escritura lo llama el padre del engaño. El mismo Jesús dijo, ese es el padre del engaño. Porque hasta el mismo Satanás le dio nombre de padre, pero del engaño. ¿Usted no cree en eso? Y él es astuto. Él es como una serpiente. Él es como una víbora, mantiene la cabeza levantada, con su boca abierta y sus dientes salidos. A ver a quién se puede devorar. Pero claro, somos del demonio, porque no permitimos que la casa de oración la conviertan en plaza mercado. Somos del demonio, porque no utilizamos los dones del Espíritu Santo como un negocio. Somos del demonio, porque no acogemos las enseñanzas vanas que nos llevan al cielo, porque no acogemos el engaño del puerco Satanás que lo extendió de generación en generación. Somos del diablo porque ni vamos a echar la cadena pecaminosa y no queremos pecar más. Somos del diablo por eso. ¿Será que el diablo sí no quiere seguir pecando? El maldito antes nos quiere. Pero claro, dicen que estamos en guerra contra la iglesia. Hipócritas. Mi Padre es Dios y la iglesia es de Dios, porque Pedro fundó iglesia con la gracia y la grandeza del Espíritu Santo, y ni las fuerzas del mal, ni con la muerte será destruida ni desaparecerá. Así lo anuncia el Señor. Y todo el que se levanta contra la iglesia de Dios, pues se levantó contra Dios. Y el más pequeño ángel, el día señalado de mi Señor, se le parará sobre su cabeza el que se levantó sobre la iglesia y le hará muerte, porque la iglesia tiene custodios, por si no sabían. ¿Usted no creen que la iglesia que levantó Pedro tiene custodios? Sí, Señor. Nada menos tiene el más grande custodiando la iglesia, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. ¿Usted cree que en ese sacerdote, cuál espíritu mora? En ese sacerdote, cuidado mujer, ojo, no, cuidado, cuidado. Aprendan a escuchar, porque por las palabras necias que salgan de los labios de ustedes, el Padre que está en los cielos les tomará cuentas. Los sacerdotes no son del diablo. Los sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana son sacerdotes del Altísimo y Todopoderoso. Son los sacerdotes del Dios vivo, del Dios que creó el cielo y la tierra, y están ungidos, cuidado. Aprendan a escucharme, para que después no vayan a ir a decir cosas que yo no dije, porque esto es lo que sucede con nosotros. Ustedes van y hablan cosas que no decimos, y las hablan en nuestro nombre, y por eso tengo enemigos, porque ustedes van y dicen lo que no es, porque ustedes son muy malos razoneros. Por eso qué bueno escuchar la razón del que personalmente envió la razón, porque cuando uno escucha la razón del que en verdad envió al razonero, él no le pone puntos, ni jotas, ni se las quita. Los sacerdotes no son del diablo, cuidado. Los que somos del diablo somos los que estemos alejados del contexto divino de Dios y no estemos llevando las enseñanzas de Dios a la vida Y a la y a práctica. la práctica. Los sacerdotes son descendientes de Pedro. Y aunque a Pedro se le dijo, apártate de mí, Satanás, Pedro no era Satanás. Simplemente estaba enredado, porque confundió el amar que tenía que practicar con proteger. Y ustedes pueden que me amen a mí, pero ustedes no me tienen que proteger a mí, porque ustedes tienen que dejar que la voluntad de mi Padre se haga en mí y que la palabra de mi Padre se cumpla en mí. Es como si hoy vienen mis enemigos a quitarme la vida. Ustedes todos se van a poner como escudo para que yo no muera. Cuidado, no hagan esas cosas. Cuando vengan mis enemigos en guerra contra mí, ustedes hagan lo que hicieron los apóstoles. Aléjense. Bien que yo me pare en la primera fila y que venga, me vienen buscando esa media, que los irá a todos ellos. Porque ellos solo están viniendo a escucharme a mí
lo que mi Padre puso en mis labios. Así es que déjenlos ir a ellos. Y si es que tienen juicio contra mí, venga, júzguenme a mí. Si tengo que ir a la cárcel, tómenme presos a mí, a ellos déjenlos libres. Si me tienen que asesinar, venga, quítenme la vida a mí, no a ellos. ¿Cómo hizo quién? Porque ustedes pueden amar al hombre, pero no se vuelvan defensores de hombres. Hay que estar dispuesto a dar la vida por la de nuestros hermanos. Y hay que perder la vida por la causa de Dios si es necesario. Pero cuidado, Dios no nos mandó a extender el evangelio a punta de espadas, a punta de mochar cabezas y derramar sangre. No, señores, a eso no vino el Maestro. Jesús aquí no vino a golpear a nadie para que creyeran en Él o para que creyeran en el Padre que lo envió. ¿O si golpeó a alguien para que creyera? No. Nosotros no podemos hacer esas cosas, cuidado. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la sabiduría. Yo me he reunido con sacerdotes y he visto que son homosexuales varios con los que me he reunido. Oiga, homosexual, porque me he reunido con ellos sabiendo que ahí hay un homosexual. Más sabiendo que es un homosexual. Yo le digo, usted es un sacerdote del Altísimo y Todopoderoso. Tristemente, lo que usted está haciendo no está siendo grato a mi Padre, porque usted le está sirviendo a Dios Y al mundo. y a Satanás. Usted le está sirviendo a Dios y al mundo, mas no lo desconozco como un sacerdote de Dios. Simplemente es un hombre que está ungido con la gracia del Espíritu Santo y no está utilizando los dones que tenemos, no está utilizando la fortaleza que tenemos para no caer en tentación y para no arrastrarnos en esas cosas del mundo que jamás debemos de manchar nuestro cuerpo con ellas. ¿O no es verdad? ¿Usted cree que Dios nos quiere encontrar en homosexualismo? No. Y cuando yo cometo homosexualismo, si lo cometiera, no lo he llegado a cometer, si lo cometiera, pues estaría practicando actos impuros que no son gratos para nada a mi Padre del cielo. Pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, el sacerdote es un homosexual, viola a nuestros hijos, es un ladrón, es un borracho, hasta está en drogas. Pues yo no le visito su casa de oración. Busco otro sacerdote que yo no le conozca su testimonio. Porque si el testimonio que el sacerdote no está dando, que está dando no es de Dios, entonces simplemente ese puede que sea de Dios, pero Satanás se apoderó de él. Pues no quiere decir que es un demonio, no, está equivocado. No está haciéndole caso al que lo envió, no está honrando al que le dio el saber, el existir. Por ustedes tienen que ser cuidadosos con lo que hacen. Miren, ¿usted cree que quién era Caifás? ¿Un hombre bueno o malo? Era hasta asesino. Oiga, Caifás era asesino. Francisco, ¿cómo va a decir que un sacerdote era asesino? Sí, ¿Acaso él no participaba de los apedreamientos? claro. ¿Acaso él no cogía rocas y también se las lanzaba a las adúlteras? Porque es que ese juicio se los daban los sacerdotes y ellos mismos participaban del apedreamiento para con esas mujeres adúlteras. Y les traían un ladrón y ellos también lo apedreaban. O sea, ¿eran asesinos o no? Sí. Por eso nosotros tenemos que aprender bien. Era asesino. Y yo le pregunto, ¿eran sacerdocio de Dios o no? Sí. Y siendo que ellos eran asesinos, Jesús no le dijo a los hombres, vayan ante los sacerdotes. Exacto. Y Jesús sabía que eran malos, que practicaban adulterio. Porque miren, ¿cuánto sabía Dios lo malo que ellos hacían? Que cuando iban a juzgar a la adúltera, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, Lance la primera piedra. láncele la primera piedra. Y si Jesús sabía que eran doctores de ley y sacerdotes, y se atrevió a decir, el que esté libre de culpa, láncele la primera piedra, ¿era porque Jesús sabía que eran pecado o no? Sí, señor. Era porque Jesús sabía que estaban equivocados o no. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar y entender la palabra del Señor y corregirnos. Está bien una sombrilla.